Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el arranque del programa citamos parte de esas violencias con las cuales convivimos, instauradas en el sistema que vivimos, reconocidas, naturalizadas. Estés donde estés, en una ciudad como Buenos Aires, te pones a mirar por la ventana y es posible que adviertas parte de esa violencia que tiene que ver con el vestir, con el elegir, hasta con las ofertas desbocadas. Hablábamos que también esa violencia tiene que ver con el modo de sanarnos, de curarnos, con la salud establecida, el sistema de salud establecido. Y Ariel Kraselnik es un cardiólogo que tiene un posgrado en nutrición basado en plantas. ¿Por qué será? ¿Por qué eligió para ese lugar? ¿Tendrá algo que ver con esto que estamos diciendo? Bueno, preguntémosle. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, con ganas de escucharte. ¿Por dónde andás? Yo estoy en Rosario actualmente, tomando unos mates matutinos. ¿Y qué se ve ahí? ¿Qué se ve por la ventana? Por la ventana estoy viendo ahora, justo yo tengo el escritorio en la cocina y tengo una vista hacia el balcón que me encuentro frente y veo una enredadera del vecino que es muy lindo. Sí. Qué bueno, qué lindo. Unas plantas lindas. Vamos a intentar una nueva comunicación porque se te escucha un poco cortado mientras yo digo, mientras intentamos ese retomar. Qué lindo que nos diga esto. Tengo mi escritorio en la cocina. Vieron, a partir de la pandemia cambiaron nuestros espacios y hace 10 años era impensado ponerte a trabajar en la cocina. La cocina era para tomar mate. Hoy es la vedette de la casa, la cocina, ¿o no? Pero sí puede ser en la cocina, podés tener una sesión con el psicólogo del baño en la época de la pandemia. Bueno, en los cuartos, quienes vivimos en departamentos chiquitos, por ahí en el cuarto tenés tu espacio para vivir. O tener reuniones y demás. Y bueno, y Ariel. Pero antes la cocina era un lugar de la casa como que uno lo tenía reservado, no sé, para hasta con cierto desorden poner. Hoy la cocina es el lugar lindo para que ofrece como una calidez, un lugar más espontáneo para estar. No sé, por lo menos. A mí me pasaba que yo vivía en una casa que era muy grande, de chica, y que no sé por qué, al contrario, nos juntábamos todos en la cocina. Teníamos un lugar enorme, claro, pero es donde había más luz. Creo que tiene que ver con eso, o por lo menos a mí me pasa. Estoy siempre en los lugares en donde hay más luz, necesito fotosíntesis. Y además de lo que nos dice Ariel Kraselnik, que es nuestro primer entrevistado de la mañana, ya lo recuperamos. Además de esto, creo que hay una revalorización de la cocina también a partir de la pandemia, que nos hizo que hagamos panes, que hagamos un poco de dulces, que tengamos tiempo, porque también acá está el componente, ¿no? La pandemia nos dio tiempo, cuando la pandemia se fue, el tiempo empezó a escasear ya como una nueva pandemia, ¿no? La escasez del tiempo. Y la cocina necesita tiempo. Cuando uno se prepara sus alimentos, además de escogerlos, de ir a buscarlos, de ir al mercado, de ir a un lugar donde crees que son más sanos y más baratos, además de eso hay que procesarlo. Tenés que lavar la verdura, la tenés que preparar, conservar. Y eso lleva tiempo justamente en la cocina. Este espacio desde donde Ariel nos está hablando esta mañana. Bueno, Ariel, retomar el contacto con vos para que tenga una mejor calidez y calidad nos hizo hablar un poco del valor de la cocina, y estábamos diciendo acá, estamos revalorizando ese espacio porque además de trabajar como lo estás haciendo vos, es un espacio que nos permite procesar nuestros alimentos, nada más ni nada menos. Así que bueno, arranquemos por ahí, por esto de si es posible tejer, como sugeríamos en el arranque del programa, cierta violencia en lo establecido, ¿no? En el modo de curarnos, de alimentarnos y mucho más. ¿Cómo sería
la pregunta, digamos, vos mencionaste algo de la violencia recién. Claro, ¿vos escuchaste el arranque del programa? Sí, pero se cortaba un poquito. Qué pena, ¿no? Porque la idea es poder, claro, así los oyentes no tienen que 2 veces escuchar lo mismo, pero el tema es el siguiente. Nosotros lo que decimos es, hablamos de una violencia permanente, hablamos de todo lo que está ocurriendo, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, con nuestros enojos, con nuestras divergencias, nuestros encontronazos. Y decimos, no hay una conjura especial para que esto ocurra. Es el sistema que hemos creado en el que vivimos que resulta violento. Entonces por ahí podés hablarnos desde el lugar donde vos te especializaste, porque digo, no casualmente hiciste un posgrado de nutrición que se aleja de los cánones establecidos, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros en nuestra formación médica, si bien viene cambiando por suerte en los últimos tiempos, aprendemos, digamos, una forma de interacción con nuestros pacientes y con la sociedad en general, que es de alguna manera un tanto autoritaria, ¿no? Un tanto violenta en cuanto a lo que es el ejercicio de cómo entendemos que tiene que ser la medicina, que, como digo... ¿Cuáles son esos rasgos autoritarios que citás? ¿Dónde podríamos detectarlos? Sí, en general en un tipo de consulta en el cual hay un médico, una persona que simplemente estudió mucho sobre un tema, ¿no? Estudió muchos años durante la carrera, durante la formación sobre ciertos temas específicos, que tiene un conocimiento teórico, y que esa persona de golpe se encuentra en un ámbito de consultorio, una consulta donde va un consultante con algún problema de salud, una dolencia, una preocupación, y el médico unilateralmente decide qué es lo mejor para esa persona en base a su conocimiento teórico. Y por ahí la violencia que ocurre es no tener en cuenta los deseos, preferencias y singularidades de cada paciente. Como digo, este modelo todavía se aplica mucho, sobre todo en ciertos marcos, en ciertas especialidades, pero ya cada vez hay más profesionales que estamos saliendo. De hecho, las propias guías de práctica clínica más actualizadas, desde ya hace bastante se habla de tener un enfoque centrado en el paciente, digamos. Bueno, a ver si puedo entender el planteo, si podemos entender. Esta semana, bueno, la audiencia lo sabe, yo tuve un infarto hace 5 meses. Esta semana saco un estudio para hacerme un estudio de fuerza. Entonces, entre los preparativos, me dice la otra persona que está en el centro médico, que es el ICBA, el Instituto Cardiológico de Buenos Aires, me dice, mire, lo que necesita usted es traer, va a ser 4 horas este estudio de fuerza, véngase con ropa cómoda y tráigase un yogur. Y no descremado, tiene que ser un yogur con grasa, porque acá tenemos que detectar la grasa. Y yo le digo, yo no como lácteos, no tomo lácteos. Ah, bueno, entonces no se puede hacer el estudio. Y bueno, y siguió, y qué sé yo. Lo cierto es que después la conversación, yo creo cortar y no corto, y escucho que ella le dice, este debe ser otro de los veganos. Se van a cagar, así literalmente, se van a cagar muriendo estos veganos. Ni un yogur se pueden comer. ¿A eso te referís? Eso es en el Instituto Cardiológico de Buenos Aires, que cuando vaya a hacerme el estudio, que es esta semana, obviamente voy a presentar la queja. No por esa mujer, sino por el instituto y quienes en realidad debieran preparar a esas personas para que atiendan a la diversidad de cosas. Si yo no puedo comer yogur porque deseo no comer lácteos, tiene que haber otra forma, ¿o no? Vos sos médico, sabrás, de generar grasas para ese estudio. Primero que sí, porque vos seguramente te vas a hacer una cámara dama, y en la cámara dama hace falta, digamos, una parte de reposo, una parte de esfuerzo, y para eso se requiere que quieras algo de grasa. No hace falta que sea un lácteo, hay muchísimas fuentes de grasa,
Pero más allá de eso, aunque solo fuera con un yogur entero, lo que corresponde es que a vos te expliquen, ¿no? Bueno, mirá, yo entiendo, pero es necesario para este estudio, los beneficios de hacer este estudio son estos, son otros. Hay otras formas también de hacer una prueba evocadora de isquemia que no involucra un radiotrazador, como un ecostrés, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de sustancia contrastada, que tiene otras ventajas y otras limitaciones, pero digamos, lo importante es esto que yo te decía recién, hacer una medicina centrada en el paciente, más allá de que lo que vos escuchaste, la situación que te pasó es inaceptable y es una falta de respeto directamente, no es aceptable en ningún marco, ni de consulta médica, ni ningún otro. Pero concretamente, en base a eso, a veces pasa también con personas que, me pasa a veces cuando las personas embarazadas se van a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la tolerancia oral a la glucosa no, la prueba que se hace para ver si el bebé se mueve, que se hace con azúcar, que a veces le dicen que se tomen un vaso de gaseosa, o se toman un alfajor, y por ahí hay personas que no quieren tomarse un vaso de gaseosa, y bueno, en ese contexto está bueno explicar para que a nadie le va a pasar nada por tomar un vaso de gaseosa una vez, pero a veces si uno simplemente se toma el tiempo de explicar con un poco de empatía, claro. en general las personas no tienen mucho problema. Mira, yo te cuento, si tenés ganas, mi experiencia, yo trabajo mucho en lo que sería el campo de la medicina de estilo de vida, que es un paradigma de... Contanos, medicina. Ariel, sí, contanos, pero Sí. ¿desde dónde estás hablando? No te estamos escuchando con buena calidad. ¿Vos te podés mover? ¿Estás con un celular? A ver qué podemos hacer. Pero es una línea, o sea, se escucha... Es una línea con señal óptima. Ahí te escuchamos un poco mejor. Quizá ponételo bien directo a la boca. Así sí. te escuchamos con más calidad. Sí, contanos el ejemplo. Ahí va. ¿Escuchas mejor? Ahí va. Ok. Te comentaba. Yo trabajo mucho en lo que es medicina de estilo de vida, en lo cual trabajamos mucho para modificar hábitos, ¿no? Y una de las cuestiones que más yo atiendo son personas que en general vienen con una indicación de tomar medicación, ¿sí? En general para el colesterol o para la presión, y vienen con la inquietud de que sienten que no fueron suficientemente evaluadas o que no se les dio un espacio como para discutir otras opciones previas a la medicación, sobre todo hablamos de gente joven de 30 y pico, 40 y pico de años, que le indicaron una medicación crónica para toda la vida, para una condición que la no medicación duele. de por vida es terrible. Claro, o sea, a ver, en general, lo que yo me encuentro, a veces la medicación no está del todo bien indicada, muchas veces sí está bien indicada, o sea, yo estoy de acuerdo con la indicación de la medicación, pero lo que falta por ahí, y por lo cual me consultaron a mí, es esa discusión, ¿no? Ese tiempo que la persona necesita para asimilar eso. Y muchas veces, después de una o dos o tres consultas, en las cuales charlamos, capaz hacemos algunos estudios, yo explico, veo todo, por ahí probamos hacer otra cosa, retirar la medicación y después, yo capaz ya sé que esa persona va a terminar medicada o que tiene la indicación, pero por ahí se necesita ese proceso para que la persona capaz vea qué pasa con sus laboratorios, hacer una prueba terapéutica. A veces funciona bárbaro y no hace falta la medicación, a veces sí, a veces la van a explicar más adelante, pero es importante que la persona sienta que tiene el control sobre su condición y que tiene un profesional que lo acompaña y que no le da órdenes. Claro. Porque si no, lo que pasa, y lo que está estudiado que pasa, es que tenemos un gran problema con la adherencia. Nosotros en el consultorio, venimos a mi consultorio y yo te digo, tenés que tomar una pastilla, vos no la querés tomar, yo simplemente te la receto, está visto que vos probablemente, en el mejor de los casos, te compres una cajita, te la termines y no la vuelvas a tomar, porque no te va a dar ganas, pues no vas a entender realmente para qué la tenés que tomar, y yo como médico siento que cumplí
entre comillas, mi deber de tratarte de ese factor de riesgo. Y al final nadie se beneficia de esa interacción. Entonces a veces hay que parar un poco la pelota y hablar del tema. No, está claro. Discutirlo. A veces eso implica suspender la medicación, probar otras cosas, pero para esto se necesita desarrollar un vínculo un poquito más estrecho. Pero se necesita tiempo, Ariel. Todo lo que estás diciendo tiene que ver con el tiempo, y el médico ni te revisa hoy. A mí me parece que ahí hay una cuestión clave, que si eso no cambia, no se puede hacer nada de lo que acabas de decir, a lo cual adherimos naturalmente, y seguramente nuestros oyentes. Ariel Kraselnik es un médico cardiólogo, vive en Rosario, es una de esas personas que se está preguntando si la medicina de verdad está atendiendo, esto quiere decir escuchando también a sus pacientes, siendo empáticos con los pacientes, atendiendo de verdad la problemática con la que llegan. Ariel, te habla Marina Torino, ¿cómo estás? Y en línea con esto que decís de la adherencia al tratamiento, el acto médico, digamos, tiene que involucrar esto de la empatía. ¿Hay formación en esto en la carrera de medicina? Mira, yo puedo hablar desde hasta donde yo me formé. Yo me recibí ya hace casi 10 años, así que puede ser que haya cambiado. La verdad es que, por lo menos como yo me formé, se hablaba un poco de esto, más hacia el final de la carrera, pero no mucho. Como que la realidad es que la parte de la interacción más del lado humano se deja un poco más como librado a la personalidad de cada uno. Por lo menos y por lo menos en lo que es la formación de especialidad, de residencia, eso no hay una capacitación específica. Mucho depende de las personas, digamos, los maestros de uno con los que uno se forma. Por ejemplo, yo voy a hacer las prácticas al consultorio con un médico, y yo, como alumno, que es mi primer contacto con un consultorio, me voy a ver muy influenciado por cómo veo que ese médico se maneja. Entonces, lo que serían los referentes, ¿no? Y bueno, eso es muy variable. Hay gente que es excelente, superhumana, empática, y otras personas que no, y bueno, y también viene con el background de cada uno. Entonces, estaría bueno estandarizar un poco esa destreza de cómo manejarse en la consulta, porque bueno, también es una parte determinante de los resultados de cómo le viera el paciente desde ya. Y pensaba, Ariel, en el antiguo médico de familia, ¿viste? El médico que atendía a toda la familia, incluso que atendía a todos los hijos de esa familia, y que se generaba esto que vos decís. Estoy hablando de años A. ¿Será que también hay que volver a eso, no? ¿Cómo ves esa situación? Sí, está como despersonalizado un poco todo, ¿no? Sí, eso pasa acá y pasa en todo el mundo. Yo no quisiera dejar de mencionar una cuestión que está en los medios ahora incluso, que es el tema de el honorario médico tan magro, y el desprestigio de la profesión, que lamentablemente, dado que se da una situación que yo sepa no se da en ningún lado, que los profesionales acá en Argentina no fijan sus honorarios, o sea, son fijados por los prestadores, y los tiempos de pago también. Si el profesional no acepta esas condiciones, que son honorarios muy magros, queda generalmente fuera de los sistemas de atención de obras sociales. ¿Los prestadores quiénes son? ¿Os de Galeno, todos esos? Todos esos y las obras sociales. O sea, si vos no aceptás trabajar en las condiciones que te proponen ellos, te quedaste sin claro. Sí, en realidad uno te dice, bueno, no estás en cartilla. Vos no estás en la cartilla. O sea, yo trabajo de esa manera, por ejemplo. Yo trabajo solo en atención al consultorio, es solamente en forma particular. Yo cobro lo que quiero y me dedico el tiempo que quiero, que yo considero. Eso me lleva a que yo no tengo un montón de pacientes. Pero bueno, yo, digamos, armé mi práctica para manejarme de esa manera. Pero
tampoco es una opción para todo el mundo eso. Y además Tampoco estamos sería hablando de que el que hace eso un poco queda fuera del sistema, de alguna manera. Es decir, no hay un sistema un poco no, que convoque. Bueno, claro. Un poco no, totalmente fuera del sistema. Y también, digo, no quiero desviar la conversación hacia este tema concreto, pero me parece que es importante porque a veces también hay que entender que los tiempos de atención, uno dice, el médico te atiende cada 15 minutos, y bueno, si uno piensa que una obra social como Galeno te está pagando 1.800 pesos una consulta dentro de 2 meses, y uno tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, la responsabilidad que implica un consultorio, y si tiene que atender un paciente cada 40 minutos o cada 1 hora para ganar ese dinero, la verdad que con el riesgo que implica desde el punto de vista médico-legal, alquilar un consultorio, salir a hacer turnos, dice, prefiero hacer otra cosa. Estamos hablando con Ariel Krasselnik. Ese es el problema. Cardiólogo, vive en Rosario. Todos estos desajustes que viene mencionando producen desencuentro, producen fastidio, producen hasta odio en algunas ocasiones en los pacientes. Estamos hablando en este caso de la medicina, pero arrancamos diciendo que todos estos desajustes en diferentes planos generan las sociedades de desencuentro donde vivimos. Ariel hizo un posgrado en nutrición basada en plantas. ¿Vos crees que tiene que ver algo con esta búsqueda de tejer una sociedad más armónica? Tu propia búsqueda de decir, che, me salgo de este sistema que me está proponiendo que si no como carne me muero, y voy por otro lado. Contanos un poco la razón de esa elección y, en todo caso, cuáles serían las ventajas de que la población mundial, hablemos colectivamente, hablemos de comunidad global, consuma plantas en vez de animales sintientes. Bien, está bueno que surja este tema. Mira, hoy por hoy vos tenés, digamos, lo que es una alimentación basada en plantas. Primero creo que estaría bueno definirla. Dale. Cuando vos hablas de alimentación basada en plantas, te estás refiriendo a un patrón alimentario en el cual la mayor parte de tus alimentos, el centro, está compuesto por alimentos de origen vegetal mínimamente procesados. ¿Qué quiere decir esto? Frutas, verduras, que no piensa en plantas y piensa en general en eso, en hojas, en frutas, en cosas, pero también hablamos de granos integrales, hablamos de legumbres, de semillas, frutos secos, ¿sí? No hablamos solamente de ensaladas, a eso voy. Y un concepto importante desde el punto de vista global es que una alimentación basada en plantas no necesariamente es una dieta que excluya 100% los productos de origen animal, ¿sí? Hablamos de el centro de los alimentos es de origen vegetal, pero no necesariamente se excluye, porque, digamos, desde el punto de vista de global y práctico, sería bastante irrealizable en las condiciones en las que están dadas. O sea, no hablamos de una alimentación vegana, no estamos hablando de eso. No necesariamente. Claro. No necesariamente. Ahora, nosotros, una vez que definimos esto, podemos identificar 3 ejes centrales para promover la adopción de una dieta basada en plantas, entendida de esta manera amplia, ¿no? Incluyendo desde una dieta basada en plantas al 100%, que es lo que vos decís, una dieta vegana, digamos, sin alimentos de origen animal, o una dieta que puede ser vegetariana, lacto-vegetariana o flexitariana, con la inclusión en cantidades bajas de ciertos alimentos de origen animal. Eso es todo un rango que entra dentro de lo que es la alimentación basada en plantas. Ahora, esos 3 ejes pasan. Hablando, yo como médico te voy a mencionar primero la salud, pero hay otros 2 ejes muy centrales. La salud nos está hablando hoy, las principales sociedades científicas, en base a cuerpo de evidencia muy consistente, nos dicen que una alimentación basada en plantas de estas características es la estrategia alimentaria que tiene el mayor poder para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las más frecuentes en la población. Hablamos de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Infarto, ACV, enfermedad arterial de cualquier territorio. Hablamos de cáncer, hablamos de diabetes, hablamos de obesidad, hablamos de
un montón de estas condiciones, que es la enfermedad renal crónica, que son si uno ve los números, son lo que más enferma y mata a la población en Argentina y en todo el mundo. ¿Sí? Los mecanismos son un montón, ¿sí?, por los cuales esto pasa, y de hecho, si uno ve, como te decía, las recomendaciones de las sociedades médicas, tanto de acá como de afuera, te dicen que estos patrones alimentarios son los recomendados, ¿sí?, cada vez más explícitamente. Los otros dos ejes son el medio ambiente. ¿Sí? Hoy tenemos un problema, un desafío muy grande, el mayor de todos para nuestra generación y las futuras, que es el cambio climático. Así es. ¿Sí? En el cual vemos cada vez más los fenómenos climáticos más extremos, más frecuentes y más exagerados, y esto está generando y va a seguir generando muchos problemas. Tenemos ya varios puntos de no retorno, todavía tenemos oportunidades para tener retorno en algunos, cada vez en menos, pero lo que son las dietas basadas en plantas en general, y esto también es un consenso científico, incluso está en una parte del panel del IPCC, te dicen que la adopción de dietas basadas en plantas se relaciona con una menor emisión de gas de efecto invernadero, menor uso de tierra, de fertilizantes, menor acidificación de agua, bueno, de varias ventajas desde el punto de vista a nivel medioambiental, sobre todo a nivel de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Pues, y después tenemos el eje ético, que vos mencionaste recién, los seres sintientes, y utilizaste esa palabra, así que me imagino que estás vos algo en el tema de esto. No, pero explícalo, porque por ahí vale la pena reafirmar estas cosas, ¿no? Y sí, saber que los animales con que nos relacionamos y por ahí llevamos a la mesa también sienten, ¿no? Sí, totalmente. A ver, esto tiene que ver más con una cuestión ética, como decía. Hoy por hoy la manera en la que estamos produciendo carne, entre comillas, que son cuerpos de animales procesados, es, diría, injustificable hasta para las personas más carnívoras. Injustificable. Y mirá que yo conozco y he tenido conversaciones con gente que yo soy vegano hace casi 7 años, por una decisión personal, pero la mayoría de las personas que conozco no lo son, y he hablado un montón, y la gente puede estar a favor o en contra de comer animales como concepto. Si bueno, si lo podemos discutir, puede ser un debate evolutivo, lo que quieras. Ahora, lo que se está haciendo hoy con los animales, cuando vos salís a la ruta, es un camión lleno de cerdos, de vacas, de gallinas apiladas en cajones. Cuando vos ves, si encontrás material de cómo viven y mueren esos animales, digo, si encontrás porque en muchos países está prohibido y puedes ir preso por filmar ahí, justamente porque no se quiere que se sepa esa información. No puedo encontrar ni una persona, ni siquiera gente que es defensora a ultranza del consumo de carne, que pueda defender esa forma de producir. ¿Por qué? Porque sabemos que en esas condiciones los animales no pueden desarrollar ninguno de sus instintos más básicos biológicos y sufren continuamente agresiones hacia su integridad física y psicológica. Y está muy, muy demostrado, y es increíble que tengamos que decir que los animales, cualquier animal, o por lo menos los mamíferos, pero cualquier animal, los peces también, las aves también, los reptiles también, sienten dolor, placer, angustia, miedo, igual que los humanos. Después te comes eso. Los mediadores químicos son iguales, ¿sí? Y eso es injustificable. Lo que aboga una alimentación basada en plantas es, por lo menos, a este sistema absolutamente enajenante de granjas industriales, de hacinamiento, de producción en masa, eso con una alimentación basada en plantas se reduciría o eliminaría en gran medida. Ariel, en una segunda instancia, perdón. Sí, cerrá, por favor. En una segunda instancia podríamos hablar de qué pasa con animales, entre comillas, que son bien tratados, pero que igual uno los va a terminar matando para comérselos. Pero en el contexto global, hoy, sería una discusión de segunda instancia, a mi criterio. Ariel, la verdad que nos entusiasmó mucho
tu conversación. Nos fuimos larguísimo del tiempo, tenemos un montón de cosas todavía. No, al contrario, te lo súper agradecemos y medio que te convocamos para una próxima, así seguimos, porque es un temazo, y quizá sirva que recomendemos Invisibles, el documental sobre justamente política ambiental, derecho de los animales y alimentación. Esto habla mucho de la alimentación basada en plantas, y Ariel es uno de los protagonistas, digamos, porque es una historia coral donde participan otras personas. Así que se llama Invisibles. Googleen y ahí van a ver dónde se da y demás. Muy agradecidos y sigamos otra vuelta. Te mandamos un gran abrazo, Ariel. Dale, Sergio, te agradezco por el espacio. No, a vos por lo que hacen. Ariel Kraselnik es cardiólogo, tiene un posgrado en nutrición basado en plantas, salud, ética, soberanía alimentaria. De eso estamos hablando esta mañana. Abramos la cabeza, no te quedes. Si seguís comiendo carne, este vegano, mirá lo que baja. No nos quedemos con eso. Me parece que Ariel tiró muchísimas cosas que nos pueden dejar pensando y que pueden constituir la conversación del finde. Además de hablar de la política y las elecciones que vienen, me parece que necesitamos dedicar espacio a estas cuestiones que resultan centrales. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.